En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 27, leyendo y comentando el libro del Deuteronomio. Hemos ya iniciado en el capítulo 27 el tercer discurso de despedida de Moisés a la segunda generación del pueblo de Israel. Este tercer discurso abarcará los capítulos 27, 28, 29 y 30. Continuamos entonces en nuestro programa de hoy comentando el capítulo 27, donde en el programa anterior dábamos una explicación respecto de por qué el capítulo 27 omite las bendiciones de Dios que debían ser proclamadas en la ladera del monte Gerizim y solo menciona las maldiciones. Eso comentábamos y tratábamos de explicar en el programa anterior. Continuemos entonces con esta explicación diciendo lo siguiente. Las maldiciones, según el capítulo 27 del Deuteronomio, eran 12 maldiciones, una por cada tribu, y serían promulgadas desde el monte Ebal, el monte en el cual la orden era construir un altar de piedras y a la vez esas piedras revocarlas con cal para que allí fuese escrita la ley de Dios. Algunos suponen que dado que el monte Ebal era el monte de las maldiciones, no era el monte más adecuado para ordenar que allí fuese levantado el altar del Señor. Esto fue obviamente por una orden del Señor. De hecho, el manuscrito del Pentateuco usado por los samaritanos dice Gerizim en lugar de Ebal en el versículo 4. Es decir, ellos no conciben cómo es que donde está el altar del Señor sea a la vez el monte desde donde se proclaman las maldiciones. Pero no hay ningún error. El altar debía ser edificado en el monte de las maldiciones. ¿Por qué razón? Porque este altar anticipaba figuradamente el sacrificio de Cristo que sería llevado a cabo al final de los tiempos. Pablo declara con toda precisión que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Lo puedes ver? El altar tenía que estar allí. Recuerden que el altar prefigura la cruz. Y por lo tanto, Cristo allí, en el monte de las maldiciones, Él debía experimentar la maldición de la ley, porque fue hecho por nosotros maldición. Cristo fue ofrecido figurativamente en el monte Ebal, en el monte de las maldiciones. Allí Él fue hecho maldición por nosotros, para, como dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La única posibilidad entonces de que la bendición de Abraham nos alcanzase también a nosotros los gentiles es que en ese mismo altar que anticipaba la cruz, Jesús sufriera la maldición de la ley por nosotros. Ahora bien, amigos y amigas, ¿por qué Pablo habla de la bendición de Abraham y no de las bendiciones de la ley? Porque Dios siempre pensó darnos la bendición de Abraham, que en esencia es la misma de la ley. Esta bendición de Abraham, que conocemos como la promesa, no sería dada de pura gracia. No obstante, Dios la hizo condicional en la ley
como con el único fin de que nos diéramos cuentas de que no podíamos obtenerla por nosotros mismos, y de esa manera fuésemos entonces preparados para recibirla por la fe. Pablo afirma claramente que la ley fue un paréntesis entre Abraham y Cristo. Pablo dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Subrayen esa expresión, fue añadida, es un agregado hasta que viniese la simiente. Estoy leyendo a Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 18 y 19. En otras palabras, amigos y amigas, la bendición de Dios siempre estuvo pensada en ser otorgada por gracia, la bendición de Abraham. La ley fue dada entonces y allí la bendición estaba condicionada a la obediencia solo para que tú y yo nos pudiésemos dar cuenta de que por nuestros méritos es imposible obtener la bendición de Dios. Solo en Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, es que obtenemos la bendición de Dios en Cristo Jesús de pura gracia. Así termina el capítulo 27 y continuamos entonces con el capítulo 28. En el capítulo 28, Moisés continúa su tercer discurso mostrando que la bendición y la maldición dependen directamente de la obediencia y de la desobediencia respectivamente. Es decir, la bendición depende de la obediencia y la desobediencia nos hace herederos de la maldición. Este era el esquema de la ley. En este capítulo, que a diferencia del anterior menciona las bendiciones y como corresponde las coloca en primer lugar, no obstante, ellas abarcan solamente los primeros 14 versículos. Si ustedes miran en el capítulo 28 del Deuteronomio, las bendiciones están mencionadas solo en 14 versículos. Desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, o sea, hasta el versículo 68, tenemos las maldiciones. Estas, que abarcan casi 4 veces más versículos que las bendiciones, confirman a su manera que las maldiciones serían el pan de cada día de los israelitas. 14 versículos para mencionar las bendiciones y desde el versículo 15 hasta el 68, 4 veces más en cantidad de versículos, las maldiciones. Existe otro hecho que confirma este énfasis en las maldiciones. Por 10 veces se reitera en el capítulo 28 la exhortación a la obediencia de los mandamientos o se hace mención de la advertencia de la desobediencia de ellos. Por ejemplo, en el 28.1 aparece la expresión si oyeres atentamente la voz de Jehová. En el 28.2 la expresión si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En el 28.9 cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Noten el énfasis en la condicionalidad. Es decir, la bendición está sujeta, depende de la obediencia a los mandamientos de Dios. Es condicional, no es gracia, no es regalo, no es don, no es promesa, es mérito. En el 28.13 aparece la expresión si obedecieres los mandamientos, para que los guardes y cumplas. En el 28.14, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Entonces sí. En el 28.15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos,
Y ahí empiezan entonces las maldiciones. En el 28:20, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y allí continúa, te vendrán todas estas consecuencias. En el 28:45, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Por eso te ocurrió lo que te ocurrió, o por eso te ocurrirá lo que te ocurrirá. En el 28:58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y por último, la 10ª vez, en el 28:62, dice, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, y se mencionan entonces las maldiciones que le sobrevendrán a los desobedientes. El número 10, estas 10 menciones, nos recuerda al Decálogo, como si fuese el telón de fondo de este hermoso capítulo que, no obstante, a causa de la naturaleza humana caída, es un capítulo terrible. Los años venideros de la historia de Israel serán el escenario propicio para contemplar el cumplimiento exacto y literal de todas estas maldiciones. Muy bien, continuando, amigos y amigas, con el Deuteronomio, veamos ahora el aspecto de la renovación del pacto. Dijimos que en estas laderas de estos montes, Israel va a renovar, la segunda generación va a renovar el pacto contraído por Israel en el monte Sinaí, allá relatado a partir de Éxodo 19. De la misma manera como la primera generación había recibido la ley de Dios primero, en Éxodo 20 al 23, y luego había concertado el pacto con su Dios, en Éxodo 24 del 1 al 8, así también aconteció con la segunda generación en Moab. Recuerden que estamos en la jornada 42 llamada los campos de Moab. Después de haber recibido la ley del Señor, esta segunda generación, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26 del Deuteronomio, ahora, en el capítulo 29 de Deuteronomio, los israelitas de la segunda generación reiteran el pacto de Dios con su pueblo. Algunos basados en la palabra además del versículo 1 del capítulo 29, que dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Reitero entonces que algunos basados en la palabra además que aparece aquí, sostienen que este es un pacto distinto al concertado por Dios en Horeb. Sin embargo, el término además no significa aquí otro pacto, sino el mismo pacto contraído de nuevo. Dios concertó otra vez el mismo pacto y no otro pacto distinto. No olvidemos que lo que Moisés ha hecho en este libro no ha sido otra cosa que repasar la misma ley de Dios recibida en Horeb. Y después de habérsela comunicado nuevamente a la segunda generación, ahora está renovando en el capítulo 29, está renovando ese pacto con la ley de Dios contraído allá en el Sinaí. Aunque esta gente formaba parte de la segunda generación, no obstante ellos fueron testigos oculares de las maravillas hechas por el Señor en la tierra de Egipto. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. No olvidemos que ellos eran los menores de 20 años al momento del éxodo de Egipto. Pero a pesar de las grandes pruebas que vieron con sus ojos, las señales y las grandes maravillas, Moisés dijo de ellos,
capítulo 29, versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto es algo que el viejo pacto, amigos y amigas, no podía hacer. No podía dar. Solamente eran exigencias externas hechas a la carne, a la naturaleza humana caída. No había ninguna posibilidad de que la carne pueda agradar a Dios. Moisés, después de 40 años de contemplar el fracaso de Israel y su propio fracaso a la hora de agradar a Dios, sabe que el problema no estaba en la ley, sino en la naturaleza humana. No era un problema de conducta, era un problema de naturaleza. Pablo dirá que la ley era débil por causa de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. El pueblo de Dios tendrá que esperar un nuevo pacto, establecido sobre mejores condiciones, para ver cumplidas sus esperanzas de agradar a Dios. Un pacto donde no fuese circuncidado el prepucio, sino que, como profetizará el mismo Moisés en el capítulo 30, versículo 6, Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. Un pacto así fue prometido por el Señor a través de los profetas Jeremías y Ezequiel. Este último, Ezequiel, lo dirá así: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. 7 veces, aquí en el capítulo 29, aparece la palabra pacto. En el 29.1, 29.9, 29.12, 29.14, 29.21 y 29.25. Y en él, en este pacto, se establece que la desobediencia de los israelitas al pacto del Señor, al pacto de la ley, traerá como consecuencia la pérdida de la tierra a la cual están a punto de entrar. Capítulo 29, versículos 24 al 28, dice así, y resulta esta advertencia en toda una profecía, porque dice: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado, Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Está puesto en pasado porque el capítulo 29 está mostrando lo que ocurrirá a Israel si se aparta de Dios. Y esto parece historia escrita anticipadamente, pues efectivamente esto es exactamente lo que ocurrió. Es asombroso cómo estas advertencias se convirtieron en toda una profecía. Así, amigos y amigas, completamos el comentario al capítulo 29 del Deuteronomio, donde se anuncia esta renovación del pacto con la segunda generación, el pacto sinaítico. Y al terminar nuestro programa de hoy, qué gloria, qué bendición que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. No el pacto de la ley, un pacto de obras condicional, sino bajo el nuevo pacto de la gracia, de la fe, y acontecido, llevado a cabo por Cristo Jesús con su preciosa sangre en la cruz del Calvario, y que nos permite en Jesucristo ser hijos de Dios y personas agradables a Dios. Con esta buena noticia
les bendigo. Que tengan una linda semana, una semana victoriosa, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Chao, benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.